Bueno, buenos días, bienvenidos a esta cuarta sesión del año 2024 del Seminario de Investigación del Área de Estadística de la Universidad de los Andes. Recordemos que el área de estadística de la Universidad de los Andes está conformada por la Escuela de Estadística, que está encargada de la administración de donde salen los egresados con el título de licenciados en estadística equivalente profesional y hay en estadística. Este seminario llega también gracias al apoyo que da Fase Jula Virtual y EduAula también, también que nos presta soporte técnico. Bueno, para hoy tenemos el placer y el honor de contar con dos conferencistas, Isabela Agudelo Galindo y Kevin Leal Pérez. Paso a dar una breve reseña curricular o de la hoja de vida de cada uno de ellos. Isabela Agudelo Galindo es profesional en estadística y es actualmente estudiante de la maestría en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Eh, eh, es asistente de investigación en la Dirección de Censo y Demografía del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, conocido como el DANE, ¿no? Ha trabajado en proyectos sobre la inclusión de criterios de equidad en la elaboración de propuestas de salud y de presupuestos de salud y acompañamientos académicos, ¿verdad? Y sus principales áreas de interés son la demografía, la planeación nacional y el análisis de redes sociales. Por otra parte, Kevin Leal Pérez, ¿no?, es profesional en la estadística, graduado con honores, es desarrollador principal del sistema Concilium Académica para la identificación de estudiantes en riesgo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Sus principales áreas de interés son Machine Learning, inteligencia artificial y análisis de redes sociales. Y hoy nos van a presentar una conferencia titulada Aplicaciones del análisis de redes sociales en el estudio de la política colombiana, la cual está basada, perdón, en un artículo que recientemente le publicaron la profesora Carolina Luque y el profesor Julio Osorio, que está presente en esta fue publicado en el volumen 35, número 1 de la revista Redes, que es una revista española dedicada a redes sociales y a otros tópicos, ¿no? Y lleva por título Caracterización del discurso de posesión presidencial e identificación de comunidades políticas en Colombia, aproximación empírica desde el análisis de redes sociales. Dentro de un rato voy a compartirles también, ¿no?, en la medida que vaya, el enlace de este artículo para que también puedan leer. Un artículo que está muy bonito, bastante extenso también, pero entonces les recomiendo su lectura. Entonces, bueno, les dejo la palabra, ¿verdad?, a Kevin y a Isabela, ¿verdad?, quienes harán entonces la presentación. Vale, muchísimas gracias, Rafael, por la presentación. Pues como ya les dijeron, mi nombre es Isabela y con mi compañero Kevin les vamos a presentar el artículo que hicimos con Carolina Luque, profesora de la Universidad de Ánico, Juan Camilo Sosa, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Este es el artículo, es una presentación sobre el artículo del que les acaba de nombrar Rafael en la revista hispana del análisis de redes sociales. Este artículo es producto de trabajos de la clase de análisis de redes sociales que vimos con el profesor Juan Camilo en la Universidad Nacional, y pues nos concentramos en ver la aplicación de esta metodología en un área donde de hecho es muy explorada, pero no tanto por nosotros, como es
ciencias políticas y lo hicimos desde dos enfoques distintos. En primera instancia, pues comparamos discursos de posesión presidencial de los últimos cuatro mandatarios del país, de Colombia. Y en una segunda instancia, hicimos una detección de comunidades políticas a partir de redes de trabajo y de alianzas de actores políticos pues relevantes para Colombia. Entonces, pues es una muestra de las posibles aplicaciones empíricas que tiene esta metodología y pues esperamos que les guste. Entonces, vamos a presentarles una pequeña introducción de lo que es el análisis de redes sociales, un poco de contexto necesario para darle sentido a los resultados que encontramos y una explicación de la metodología de cómo hicimos estos dos análisis, la caracterización de los discursos y la detección de comunidades a partir de las redes políticas. Entonces, le doy pie a Kevin para que empiece. Vale, buen día para todos. Entonces, para empezar con esta charla, digamos que lo que primero tenemos que hacer es comprender qué es una red social. Hay que decir que la definición simple es que es una colección de objetos interconectados. Estos objetos que normalmente podemos denominar como nodos, vértices, actores, individuos, van a estar conectados ¿Cómo mediante diez? enlaces, buenos días, enlaces, relaciones o aristas. La red también la podemos conocer con el nombre de grafos y es normal que nos escuchen decir esta palabra a lo largo de la presentación. Ejemplos de redes podemos encontrar en casi todas las áreas de estudio. Podemos pensar en redes de percepción de amistades entre empleados de una empresa o estudiantes de un curso. Podemos pensar en redes financieras, como pensar en alianzas entre países. Podemos pensar en redes epidemiológicas al hablar de las relaciones de contagio debido a una enfermedad infecciosa. Hay también redes de transporte, al pensar entre las estaciones eh, del servicio de transporte público y las rutas que hay entre ellas. Podemos también pensar en las típicas redes sociales online, que claramente son un gran ejemplo de aplicación de este concepto. Las interacciones de las partes que constituyen este tipo de sistemas tan complejos conducen a comportamientos colectivos y a propiedades a nivel global. Y es precisamente lo que tratamos de analizar, estudiar y explicar por medio de de métodos estadísticos para el análisis de redes sociales. También es importante saber que las redes tienen varias características que van a definir desde un principio la forma en cómo las estudiemos. Primordialmente tenemos dos características que debemos conocer. Si las redes son dirigidas o no dirigidas, en caso de que sean dirigidas las vamos a llamar también como asimétricas y si son no dirigidas entonces van a ser simétricas. Esto quiere decir que nos va a importar la relación, la dirección en que se produce la relación entre dos individuos de la red. Por ejemplo, volviendo a retomar el ejemplo de las redes sociales online, creo que la mayoría conocemos Instagram. Puede ser que una persona siga a otra, pero no en el sentido contrario. Así que este caso sería una red dirigida. Y por otro lado, también debemos conocer el concepto de que las redes pueden ser binarias o ponderadas. En caso de que una red sea binaria, tenemos que decir que entonces solo nos interesa saber si existe o no una relación entre dos individuos de la red. Pero cuando ya hablamos de redes ponderadas, entonces no solo nos interesa saber si existe una relación o no, sino que también podemos asignar un peso a esta relación por medio de una cantidad cuantitativa que dé más importancia a una relación, a unas relaciones que otras. Por ejemplo, en las redes de transporte podemos a volver al ejemplo que tenemos dos estaciones de servicio de transporte y de hablar de las cantidades de rutas que existan entre estas dos estaciones o podemos definir el peso como la distancia que existen entre estas dos estaciones y en ese caso continuar con el estudio de la red. Así que, ¿cuáles son las ventajas que tenemos desde el análisis para el análisis de estadístico de redes sociales? Esencialmente encontramos tres. Como en cualquier análisis estadístico, vamos a querer identificar y resumir los patrones de las propiedades y de la estructura de las redes junto con las entidades individuales. Podemos proponer modelos probabilísticos que nos permitan explicar el proceso generativo de los datos y en este caso del proceso generativo de las relaciones. Y por último, podemos hacer predicción de relaciones faltantes o futuras, pero que tengan en cuenta las propiedades estructurales con las que se creó esta red. Hay que decir que en nuestro artículo nos planeamos emplear las dos primeras ventajas, teniendo en cuenta que
En la literatura destacan las técnicas de análisis de redes sociales como técnicas novedosas para estudiar de forma empírica la forma en que se crean estrategias y el comportamiento entre agentes políticos en las ciencias sociales. Ok, entonces, como les comenté, vamos a ver un poco de contexto político colombiano contemporáneo que le da sentido a los resultados que encontramos. Nos vamos a centrar en los cuatro gobiernos pues, principales de los que hablamos en el artículo. Pero ¿qué estaba pasando antes? En Colombia imperaba un bipartidismo por parte de los partidos considerados tradicionales, que es el Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano. Esto hasta la reforma constitucional de 1991, ya que ahí pues se da pie a que existan movimientos y partidos alternativos, con lo que ahora tenemos un sistema multipartidista. Sin embargo, los presidentes hasta la fecha seguían siendo o del Partido Liberal o del Partido Conservador. Esto hasta 2002, cuando llega al poder Álvaro Uribe Vélez, como independiente, aunque apoyado por los conservadores, a pesar de tener inicios en el liberalismo. Y hay que decir que a pesar de que desde ese año no hemos vuelto a tener ningún presidente abanderado por un partido tradicional, pues precisamente estos cuatro gobiernos de los que les vamos a hablar, pues siguen representando esa lucha entre un poder tradicional y entre movimientos emergentes. Entonces, ¿qué pasa? La principal política de Uribe fue la seguridad democrática, ya que él estaba en un contexto de violencia, de muchos grupos armados, de guerrillas, etcétera. Entonces, él con esta política busca combatir la insurgencia en el país. Esto le da un afianzamiento político importante, lo que le permite hacer varias reformas constitucionales, como lo fue la reelección presidencial. Uribe se reelige en el 2006 con apoyo del partido de la U, un partido que fue fundado por sus seguidores. De hecho, lo fundó su sucesor, Juan Manuel Santos, que llega al poder en 2010 con su apoyo. Sin embargo, él opta por no seguir con el proyecto político de Uribe y por continuar con un proceso de negociación, un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo FARC. Esto causa un distanciamiento político, de hecho causa confrontaciones directas entre Uribe y entre Santos, con lo que Santos se convierte el principal opositor de la reelección de Santos en el 2014. Y sin embargo, Santos es reelecto con la bandera de la Unidad Nacional, que es una coalición de partidos y de movimientos que buscaban apoyar el proceso de paz, proceso del que Uribe fue opositor y por el que fundó el Centro Democrático, el Partido Centro Democrático. A pesar de esto y a pesar de un plebiscito en el que ganó el no, Santos logra firmar el acuerdo de paz en 2016 con las FARC, hecho que le da el Premio Nobel de Paz. Después de esto, y con la promesa de reformar el acuerdo de paz y de retornar a la democracia, llega al poder Iván Duque Márquez con el apoyo de Uribe. Y con él, de hecho, él le gana a Gustavo Petro, su sucesor, en 2018 en segunda vuelta presidencial. Y con el mandato de Iván Duque se retorna a una dialéctica de amigo-enemigo en el país, en donde se prioriza la seguridad y la defensa nacional, lo cual dificulta diálogos y procesos de paz con otros grupos insurgentes del país, como lo es el Ejército de Liberación Nacional o la guerrilla del ELN. Luego, en 2020, con la llegada de la pandemia, pues se presenta un desafío para su gobernabilidad porque brotan muchos problemas subyacentes en el país a los que no se les da la atención correcta, como lo es la informalidad económica, la falta de redes de seguridad social, el aumento del narcotráfico, de la violencia, de grupos ilegales, etcétera. Entonces es bajo este contexto, bajo un contexto de crisis sanitaria, de insatisfacción por la falta del cumplimiento de los acuerdos de paz y de insatisfacción en general con el uribismo, que llega al poder Gustavo Petro Rego, con el pacto histórico y con una agenda que promete ser diferente y que promete cumplir con los acuerdos de paz a cabalidad. Entonces, de esta manera, él se convierte en el primer candidato de izquierda a llegar a la presidencia y pues tenemos su gobierno en vigencia. Entonces, ya una vez con todo este contexto, les vamos a mostrar precisamente la metodología de la que les hablé. Para el primer análisis, el de discursos de posesión presidencial, hicimos en primera instancia un análisis de frecuencias, luego un análisis de sentimientos y luego de eso creamos las redes con un concepto de bigramas y esquigramas que les voy a presentar más adelante y terminamos con un análisis de las palabras más importantes en cada discurso. Para el segundo trabajo, el de relaciones de
trabajo y de alianzas, hicimos un análisis descriptivo de las redes, nos concentramos en los nodos más importantes de cada una y por último, la detección de las comunidades lo hicimos por un medio de un modelo de bloques estocásticos que también más adelante vamos a explicar. Entonces, vamos a empezar. Ok, entonces vamos a empezar con el primer análisis realizado en este artículo que se trata sobre el análisis de discursos presidenciales, en particular los análisis de discursos de posesión presidencial. Entonces, un discurso de posesión se puede definir como el acto inaugural en el que un gobierno empieza su mandato y que resulta de interés para los campos de las ciencias humanas y las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque ofrece como evidencia empírica sobre las estrategias discursivas que utilizan los políticos y en particular los presidentes de un país para persuadir e influir en el pensamiento del pueblo de su nación. Así que, pues en pantalla presentamos nuevamente a los cuatro presidentes, pero en el día de su posesión presidencial y decidimos analizar sus discursos. Como Isabela mencionó, tanto Uribe como Santos tuvieron dos periodos presidenciales, así que nosotros decidimos unificar los dos discursos para presentar un análisis comparando como tal los discursos que presentó cada uno de los mandatarios y no como por cada periodo presidencial, especialmente porque cuando realizamos y revisamos el análisis textual como por separado de los discursos de cada periodo presidencial, entre Santos y Uribe en su primer y segundo periodo, pues no se presentaban bastantes diferencias. Era más interesante ver los discursos unidos contra pues, los demás presidentes. Entonces, el análisis de texto empieza con la tokenización de los textos. Esto consiste en definir que cada palabra va a ser la unidad básica de análisis de nuestro trabajo. Pero para esto, primero pues, se hizo el correspondiente preprocesamiento de los textos. El preprocesamiento constó de eliminar caracteres especiales, signos de puntuación, también eliminamos números, se transformaron todas las palabras a minúsculas y también se eliminaron una gran cantidad de palabras que no tenían relevancia gramatical. En este contexto se conocen como stop words y en general se usan diccionarios preestablecidos con los artículos, preposiciones, conectores, que en este caso pues, no eran importantes para nuestra investigación. Pero por supuesto, pues eso puede cambiar para cualquier otra aplicación del análisis de texto. Así que lo primero que se realizó fue el análisis de frecuencias. Después de hacer el preprocesamiento, la cantidad de palabras para cada discurso, pues ya la estamos viendo. Para Álvaro Uribe se tuvieron 3.039, para Juan Manuel Santos fue el discurso con mayor cantidad de palabras, que fueron más de 3.400. Para Iván Duque se tuvieron 2.110 palabras. Y para Gustavo Petro fue el discurso con menor cantidad de palabras, con 1.597. Sin embargo, cuando estudiamos la cantidad de palabras distintas, es decir, ya sin tener en cuenta las repeticiones a lo largo de los discursos, vemos que el discurso de Gustavo Petro fue el que tuvo un mayor término, un mayor porcentaje de vocabulario distinto, con un 64,6%, y el de Santos, que era el que tenía mayor cantidad de palabras, era el que menos cantidad de palabras distintas tenía, con un 52,9% de las palabras de su discurso. Entonces, la imagen que estamos viendo en pantalla representa las nubes de palabras de los discursos con el top 25 de las palabras según su frecuencia, y obviamente el tamaño es proporcional a esa frecuencia. Como pues no podemos entrar a ver cada palabra y cada nube de forma muy particular, voy a mencionar algunas particularidades que vimos en nuestro análisis. En primer lugar, podemos ver que el discurso de Santos, de Duque y de Petro, la palabra más frecuente era Colombia, pero en el discurso de Uribe la palabra más frecuente fue seguridad. Por otro lado, la palabra paz aparece en los discursos de Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos y de Gustavo Petro, pero esta palabra no aparece en el top 25 para el discurso de Duque. También vemos que en general en los discursos de Santos y de Duque se utiliza el término colombianos para referirse en general a todo el pueblo de la nación. Sin embargo, en el discurso de Gustavo Petro sí aparecen por separado las palabras colombianos, colombianas y colombiana. Así que encontramos que Petro en su discurso se diferenció por usar morfemas de género, cosa que no pasaba en los anteriores, en los discursos de los anteriores mandatarios. Ahora, luego de realizar este análisis de frecuencia,
realizamos un análisis de sentimiento. ¿En qué consistió este análisis de sentimiento? Se tienen diccionarios predefinidos que asignan una polaridad negativa o positiva a una gran cantidad de palabras. Sin embargo, también es importante que el investigador pues, revise estas polaridades y lo ajuste al contexto en el que se está realizando el análisis. En nuestro caso, pues también tuvimos que hacer eso. A pesar de tener diccionarios predefinidos, pues tuvimos que revisar un poco y ver que sí se ajustaba con respecto a lo que se mencionaba en los discursos. Por un lado, pues podemos ver que para los cuatro mandatarios es mayor la cantidad de términos negativos en términos porcentuales, pero pues por lo menos la locución de Duque y de Gustavo Petro tiene una mayor cantidad de términos positivos que lo que fue los discursos de Uribe y de Santos. Y también vimos que es constante la utilización de términos antagónicos a lo largo de sus alocuciones, es decir, que usaban sentimientos y valores opuestos a lo largo del texto. Y vemos que estos resultados están de la mano de la revisión a la literatura de lo que dicen las ciencias humanas y sociales, puesto que en estos discursos de posesión, lo que hacen los mandatarios es primero mencionar como todas las problemáticas que pueden venir presentándose en el país para su contexto temporal en ese momento, pero luego aprovechan para mencionar reformas o cambios o lo que ellos van a hacer para mejorar todas estas situaciones. Entonces, en la siguiente imagen, lo que vamos a ver es nuevamente una nube de palabras, solo que en este caso distinguiendo las que tenían polaridades negativas contra las positivas. Nuevamente es el top 25 por cada grupo y el tamaño es proporcional a su frecuencia. Y hablando otra vez como de algunas generalidades, vemos que en las palabras positivas para el discurso de Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos y de Petro era paz, la más frecuente, pero en el de Duque la palabra positiva más frecuente es justicia. Por otro lado, en los cuatro discursos, como bien dije, pues ellos aprovechan para mencionar reformas y pues es literal porque para los cuatro vamos a encontrar en sus nueve palabras en términos positivos la palabra reforma. Por otro lado, también nos dimos cuenta que en el discurso de Álvaro Uribe y en el de Duque, la palabra negativa droga aparece y esto pues lo interpretamos porque ellos tuvieron durante sus gobiernos planes para combatir el narcotráfico. Y también sé que es importante destacar que acá en el discurso de Santos tenemos que el niños representa o tiene una polaridad negativa. ¿Esto por qué? Porque a lo largo de la historia colombiana se ha hecho bastante mención al conflicto armado y al reclutamiento forzado de los niños. Y este fue un tema también muy trascendental durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Y por último, destacar, por ejemplo, que la palabra pobreza como término negativo aparece en los tres discursos para Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Iván Duque, pero no aparece en el top 25 para el discurso de Gustavo Petro. Ok, entonces aquí es donde entran las redes. ¿Cómo construimos las redes? A partir de conexión entre palabras. Entonces construimos un grafo, una red, en donde cada individuo o nodo representa palabras y las relaciones entre ellos dependen de cómo se dieron estas palabras en los discursos. Entonces construimos dos tipos de redes, una de bigramas y otra de esquigramas. Voy a ilustrar esto con un ejemplo. Imaginemos que en algún discurso se mencionó la frase Colombia necesita un profundo cambio. Luego del procesamiento del que les habló Kevin, tendríamos por analizar Colombia necesita profundo cambio, luego eliminar palabras innecesarias, etc. Entonces, ¿en qué consiste una red de bigramas? En una red de bigramas, dos palabras están conectadas si son consecutivas en el texto. Entonces, aquí, para este ejemplo, tendríamos dos relaciones. Colombia necesita profundo y profundo cambio. Mientras que en una red de esquigramas, dos palabras están conectadas si son consecutivas en el texto, omitiendo una palabra intermedia. En el ejemplo tendríamos Colombia profundo y necesita cambio. Lo interesante de plantear las redes de esta manera es que nos van a permitir descubrir temáticas relevantes en los discursos a partir de la frecuencia con la que se mencione o con la que se dé una relación entre las palabras y pues la necesidad de no analizar solo bigramas, sino también esquigramas, viene pues de que los esquigramas nos permiten captar ideas pues más desarrolladas en las frases, de pronto que le den sentido, un mayor sentido, omitiendo una palabra intermedia. Entonces, así creamos las redes. A continuación se las vamos a mostrar. ¿Qué tengo por decir? Pues en particular de este gráfico podemos ver que cada punto representa una palabra, el tamaño de este punto
viene la frecuencia con la que se menciona la palabra en el discurso, y los enlaces, las líneas que hay entre los dos puntos, también su grosor está ponderado por la frecuencia en la que se observó cada par de palabras en el discurso. Entonces, para el caso de Uribe y de Santos, como tenemos dos discursos juntos, pues la frecuencia, las palabras eran muchas y su frecuencia también era mucha. Entonces, en este gráfico no alcanzamos a visualizar todo lo interesante, por lo cual hicimos un zoom que ya les vamos a presentar. Listo, aquí está. ¿Cuáles son los principales resultados que vimos? Que los términos que más utilizan pues son referentes a sus campañas presidenciales. Por ejemplo, algunos de los términos más importantes en el discurso de Álvaro Uribe fueron justicia social, inversión social, seguridad democrática, Estado comunitario e iniciativa privada. En el discurso de Juan Manuel Santos tenemos la importancia de Fuerzas Armadas, de Unidad Nacional, partido con el que fue reelegido, Prosperidad Democrática y Nuevo Amanecer, que tienen en común ambos términos como crecimiento económico, desarrollo económico o comunidad internacional. Ahora, a la hora de observar esto mismo en el discurso de Duque, vemos que hace alusión a aspectos sociales como lo son equidad añorada, legalidad y crimen y poder judicial, mientras que nuevamente Petro es el que se distingue de todos los demás porque introduce temas pues distintos, económicos y ambientales. Dentro de sus bigramas más importantes está energías renovables, energías limpias, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, economía productiva y economía popular. Bueno, posteriormente hicimos un análisis de las palabras más importantes de acuerdo con su centralidad propia. ¿Qué es la centralidad propia? Es una medida que nos permite darle relevancia a las palabras según sus relaciones. La centralidad propia particularmente nos dice que una palabra dentro de una red es importante si se relaciona con otras palabras que a su vez son importantes. Es decir, se dio una conexión entre dos palabras que son frecuentes, que son importantes y eso le da relevancia a cada una. Aquí encontramos que para todos los mandatarios, excepto para Uribe, la palabra más importante era Colombia. Para Uribe la palabra más importante fue seguridad. Que en los discursos de Santos Duque y Petro, la palabra más importante sea Colombia, hace alusión a que su discurso se torna un poco más patriótico y busca aludir como a una identidad nacional. ¿Qué más vemos? La palabra paz está dentro de las principales de todos, excepto para Duque. Dentro de Petro tenemos que una de las palabras más importantes es mujeres, pues lo cual da alusión, así como mencionó colombianas y no solo colombianos, pues a su inclusión y a la importancia que le da a las mujeres en el país. También es el discurso más diferente por palabras como soñamos o atardecer o corazón. Y también vemos que dentro de las palabras más importantes para Santos está Dios. ¿A qué explicamos esto? En que la Iglesia Católica tuvo un papel muy relevante en el proceso de paz, ya que fue la encargada de toda la delegación de víctimas. Entonces, precisamente por todo el apoyo que hubo entre Santos y pues la Iglesia por este papel, fue una palabra muy importante en sus discursos. De igual manera, hicimos ciertas medidas, calculamos ciertas medidas descriptivas de las redes. Esto es un aspecto un poco más técnico, pero las más importantes son la transitividad y la densidad. Eso es lo que queremos que observen. La transitividad es una medida en el que las palabras forman ciclos. Es decir, una palabra primera se relaciona con una segunda, esta segunda con la tercera, pero la tercera también se relaciona con la primera, como que se cierra ese triángulo de palabras. Vemos que esta medida es muy baja para todas las redes de los 4 mandatarios. ¿De qué nos da pie esto? De una pérdida de estructura gramatical de los discursos debido a seleccionar solo ciertos términos de ellos ya procesados. La otra medida más importante, pues a la que le dimos mayor interpretación, fue la densidad, que la densidad nos habla del porcentaje de conexiones que vimos, sobre todas las posibles conexiones que pudo haber entre palabras. Esta medida también es muy baja entre todas y nos da, o lo que proponemos es que esta sea una medida de cohesión entre discursos, de que tanto un discurso se centra en un tema específico o, en este caso, toca varios temas, pero no profundiza mucho en ninguno de ellos por la naturaleza de un discurso de profesión. Entonces, esta es
alguna de la información que nos dan estas medidas descriptivas. Listo. Entonces, de esa forma terminamos la parte del discurso la parte del análisis de los discursos y ahora empezamos con la segunda parte de nuestro trabajo, de nuestro artículo que correspondía a la conformación de redes políticas de trabajo y de alianzas entre distintos agentes políticos colombianos. Entonces, ¿cuál es el origen de estas redes? Los datos provienen de un web scraping de la sección ¿Quién es quién del medio de comunicación colombiano La Silla Vacía? En esta página web, los periodistas se encargaron de recopilar toda la información relevante entre una gran cantidad de agentes políticos colombianos y registrar distintos tipos de relaciones que pudieran existir entre ellos. En particular, nosotros tomamos las redes de trabajo y las de alianzas que eran las que tenían aportaban una mayor información para el estudio. Y también es importante tener en cuenta que la fecha de corte hasta cuando se recogieron esos datos fue en el año 2021. Así que por eso pues vamos a ver una buena presentación de lo que era todas estas relaciones políticas hasta ese año que coincide con más o menos la mitad del periodo de presidencia de Iván Duque. En total se tuvieron 664 actores políticos que correspondían claramente a los exmandatarios del país, ministros, alcaldes, gobernadores, e incluso también aparecen nombres de algunos empresarios de gran trayectoria en empresas grandes de nuestro país. Así que, ¿cómo se definieron estas redes? Para la red de trabajo tenemos que la matriz de adyacencia, bueno, no definió la matriz de adyacencia, es una matriz cuadrada donde cada fila o columna va a representar cada uno de los nodos en la red. Y en cada una de las posiciones de esa matriz, la posición Y y J, en este caso va a tener un 1 si existía una relación entre esos nodos o un 0 si no existía una relación. Así que para la red de trabajo en particular, Y y J va a ser 1 si el funcionario I nombró al funcionario J en algún cargo público o viceversa. Y en cualquier otro caso, pues va a ser un 0, o sea, no existe relación. Y para la red de alianzas vamos a encontrar que Y y J va a ser igual a 1 si los funcionarios I y J han apoyado la aprobación de algún proyecto de forma conjunta o incluso han militado en el mismo partido político. Y nuevamente, si no existe algún otro tipo de relación de alianza, pues la posición va a ser un 0. Así que en este caso, vamos a hablar un poco de las cifras de lo que fueron la construcción de las redes. El orden se refiere a el tamaño, la cantidad de nodos presentes en las componentes gigantes de la red. La componente gigante es decir, que tomamos todos los nodos que estuvieran unidos y que no quedaran como aislados por no tener una relación con los demás. Como se tomaron las componentes gigantes de cada red, entonces en la red de trabajo de los 664 actores políticos pasamos a tener 485 y la red de alianzas pasamos a tener 335 actores políticos. La distancia geodésica media es inferior en la red de trabajo. Esta distancia lo que nos permite es tener una noción de distancia dentro de una estructura de red social y nos dice por cuántos nodos tenemos que pasar por un camino más corto para llegar de un nodo al otro. Eso quiere decir que en la red de trabajo debemos pasar por menos sectores políticos para llegar desde cualquier político hasta cualquier otro. La medida del grado es mayor también en la red de trabajo. Esto quiere decir, el grado representa la cantidad de relaciones que tiene cada nodo en la red, entonces la media es mayor en la red de trabajo, pero la desviación estándar de ese grado también es a su vez mayor en el trabajo y es mucho mayor que la de alianzas. En la de trabajo tenemos 10.5, mientras que la de alianzas es 4.9. La densidad, como ya mencionó Isabela para el contexto de las palabras, en este caso fue igual para las dos redes. Eso quiere decir que si tomáramos dos políticos de forma aleatoria, cualquier par de políticos, existe una probabilidad del 1.2% de que ellos estén o tengan una relación en ambas de las redes. La transitividad es un poco mayor para la red de alianzas. Esto quiere decir que es un poco más probable que los triángulos que se forman entre cualquier terna de políticos estén cerrados, es decir, que todos estén conectados entre sí. Es un poco la diferencia mayor a la de trabajo. Y por último, la sortatividad. La sortatividad es una medida que nos permite evaluar una propiedad estructural de la red a nivel global. En este caso, que sea negativa nos indica que los nodos están
se relacionan más con nodos con distintas características. Me explico. Si tenemos un nodo que tiene demasiadas relaciones, para la red de alianzas es más probable que esté conectado con otros nodos que no tienen tantas relaciones. Entonces, lo que está diciendo es que nodos que tienen muchas relaciones se unen más con nodos que tienen pocas relaciones. Entonces, en ese sentido, son distintos y por eso la medida es negativa. Siguiendo, entonces, ahora sí les presento las visualizaciones que hicimos sobre las redes para cada caso. En este caso, los puntos naranjas corresponden a los políticos que tuvieron la centralidad propia más alta en la red, la centralidad que ya mencionó Isabela también para el contexto de las palabras. Para la red de trabajo, ¿quiénes fueron esas personas? Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, el expresidente Pastrana y el expresidente César Gaviria y un exministro nombrado Juan Camilo Restrepo. En color azul morado, digamos que presentamos otras personalidades que también son importantes, tanto en la red de alianzas como que también vamos a mencionar más adelante en este análisis. Y pues, qué decir, el tamaño de los nodos nuevamente es proporcional a la centralidad propia de cada uno de los actores políticos. Y bueno, en este caso pues no tenemos relaciones ponderadas, sino simplemente si existía una relación o no. Esta era la red de trabajo. Ahora, esta es la red de alianzas, claramente una red un poco más pequeña porque, pues como ya hemos visto, teníamos menos actores políticos. En este caso, los agentes políticos más importantes fueron nuevamente Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, y acá aparecen como nuevos Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Y nuevamente, pues en azul morado encontramos como otros políticos también relevantes o que aparecieron importantes en la red de trabajo. Ahora, ¿cómo terminamos este análisis descriptivo de las redes políticas? Comparando a los nodos de Álvaro Uribe versus Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Primero porque como vemos acá en las tablas en la centralidad propia, Santos fue el nodo más central en la red de trabajo y Uribe fue el más central en la red de alianzas. Entonces, si nos regresamos a las imágenes, pues de hecho está muy claro ese resultado, porque como vemos, Juan Manuel Santos está literalmente en el centro de la red de trabajo y pues a pesar de que es un poco difícil de ver, se ve la cantidad de relaciones que este no presenta. Y Uribe está como un poco más apartado del centro, aunque también se nota que tiene varias relaciones. Pero cuando pasamos a la red de alianzas, a pesar de que Uribe no está en el centro de la red, pues vemos también la cantidad de relaciones que éste tiene. Y Santos se encuentra también apartado en la parte de arriba, pero con una cantidad de relaciones menor. Entonces, digamos que ese resultado de las tablas lo podemos ver incluso en las mismas redes. No ocurre solamente para la centralidad propia. En general, Santos tiene todas las centralidades más altas que Uribe. Y en la de Alianzas, Uribe tiene todas las centralidades más altas que Santos. Bueno, aclarar un poco porque hay otras centralidades. La del grado, pues ya decíamos que es la cantidad de relaciones que tiene simplemente el nodo. La medida de centralidad de cercanía lo que nos dice es qué tan cerca está un nodo de todos los demás de la red, en este caso teniendo en cuenta esa distancia geodésica que mencioné, en donde la cantidad de nodos que tenemos que pasar para llegar hasta los otros individuos. Y la intermediación, digamos que es una medida también compleja de calcular porque lo que nos dice es cuántas veces, por ejemplo, Santos está en medio de un camino entre otros dos políticos. Entonces, lo que nos dice es por cuántos caminos se encuentra él entre cualquier otro par de individuos en la red. Pero centrándonos otra vez hablando de la centralidad propia, digamos que es muy interesante este resultado porque en este caso lo que nos está diciendo es que Santos en la red de trabajo se relacionaba con personas, o bueno, no se relacionaba, sino que eh, posicionaba en cargos públicos a personas que a su vez también eran importantes en la red y que también habían posicionado varias personas en cargos públicos, es decir, lo interpretamos como personas con mayor trayectoria política. Mientras que Uribe es el más central en la de alianzas, y eso quiere decir que las personas con las que él salía y con las que dirigía proyectos y militaba, esas personas también son importantes dentro de esa red de alianzas. Mientras que en casos opuestos, pues Uribe en la red de trabajo posicionaba personas, pero que no hayan posicionado a muchas otras. Entonces eso quiere decir que nosotros lo interpretamos como una falta de trayectoria política de esas personas con respecto a las que ubicaba Santos. Digamos que este es un análisis interesante que nos
permite comparar como el obrar político de estos dos expresidentes y la manera en cómo ellos decidieron, eh, digamos, relacionarse durante sus mandatos y tanto antes como después de esto. Bueno, entonces, como les mencioné, a partir de estas redes vamos a detectar comunidades políticas por medio de un modelo de bloques estocásticos. ¿Qué es lo que hace este modelo? Este modelo asume que las redes que tenemos ya están particionadas, ya tienen clases establecidas, ya hay agrupaciones en ellos y a través del modelo se las vamos a descubrir. Pero estas agrupaciones en particular están determinadas no tanto por la similaridad de los individuos en cuanto a otras características intrínsecas, sino a su manera de comportarse en la red. Es decir, dos individuos van a pertenecer al mismo grupo, no porque se parezcan en los puestos que han ocupado o en otras características, sino por su interacción con los demás y su manera de conectarse, la frecuencia con la que establecen relaciones, con quienes establecen relaciones, cómo se mueve la red, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir agrupar a los individuos según no un contexto individual como político, sino según su comportamiento en toda esta red. Entonces, otra ventaja de aplicar este modelo es que podemos cuantificar la incertidumbre asociada con esa agrupación, a la vez de que podemos calcular probabilidades de relacionamiento, de interacción entre los grupos y dentro de los individuos de cada grupo. Entonces, para hacer esta agrupación, maximizamos el criterio de verosimilitud de clasificación de integración, que es un criterio de información análogo al AIC o al BIC en otros modelos. Y este nos dijo que las particiones óptimas fueron 6 grupos para la red de trabajo y 5 para la red de alianzas. Aquí podemos ver el tamaño y la proporción de cada grupo. Vemos que en ambos casos el primer grupo abarca la mayoría de los nodos, el 77% en ambas redes, y este va a ser el grupo más disperso, como el que más individuos tiene y que no se relacionan mucho entre ellos. Aquí podemos ver lo que les hablaba de las probabilidades de interacción entre los grupos. Estas son matrices. En la diagonal principal de cada matriz vamos a ver la probabilidad de interacción dentro de cada grupo. Es decir, qué tan probable es que dos individuos en un mismo grupo se relacionen entre sí. Y fuera de esa diagonal vamos a ver la probabilidad de interacción entre grupos. Dos individuos de distintos grupos se van a relacionar con esa probabilidad. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí a destacar? Vemos que el primer grupo, como les dije, es el más disperso, es el que menos conexiones tiene, entonces el que probabilidades más bajas tiene dentro de él y con todos los demás. Pero la probabilidad más alta la tenemos en el grupo 3 de trabajo, dentro del grupo 3. Y porque, bueno, este es el grupo que mayor probabilidad tiene dentro del grupo y con todos los demás, en particular con el grupo 4 y con el grupo 6. ¿Por qué se da esto? Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Kevin. Este grupo 3 de trabajo, el importante, está compuesto únicamente por Santos y por Uribe. Porque precisamente son los nodos más importantes. Recordemos que el corte de estos datos va hasta 2021, entonces estamos a mediados del gobierno de Duque y en ese momento Petro ni siquiera había sido presidente. Entonces Santos y Uribe siguen siendo los actores más relevantes en toda la dinámica política, en todo el contexto y tienen su grupo propio en esta red de trabajo. ¿Y por qué esta probabilidad de interacción es tan alta entre ellos? ¿Qué pasa? Santos además de la trayectoria que ya venía, fue ministro de Comercio Exterior del expresidente César Gaviria. Fue ministro de Hacienda del expresidente Andrés Pastrana y también fue ministro de Defensa de Uribe. Todo esto antes de ser presidente, de tener 2 periodos presidenciales. Entonces tiene una larga trayectoria política, por eso es el más importante en la red, por eso lanza tantas conexiones, pero además se observó una relación entre Uribe y Santos, porque Uribe posicionó a Santos en un puesto ministerial. Entonces el modelo logró recuperar esta relación y por eso la probabilidad de interacción entre ellos dos es tan alta. También porque es tan alta con el grupo 4 y con el grupo 6, porque el grupo 4 está compuesto por los ministros de ellos dos en sus 2 gobiernos y el grupo 6 por otros expresidentes con los que ellos también están trabajando. Puedo la interpretación que le dimos a cada grupo se las vamos a dar a continuación, por favor.
El primer grupo, como ya les dije, es el más disperso, tiene a personas que si bien son relevantes en la dinámica política, no tanto como los que ya les acabo de nombrar. Hay nodos como el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, el ex senador Arturo Char, el ex fiscal Francisco Barbosa y Francisco de Rux, que fue el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el proceso de paz llevado a cabo por Santos. El grupo 2, este también es un resultado interesante. En el grupo 2 logramos separar a todos los empresarios y funcionarios del sector minero energético del país, tanto público como privado. Entonces tenemos a personas como Alicmar Acosta Medina y Tomás González Estrada, que son exministros de Minas aquí en Colombia. Tenemos a Beatriz Uribe Restrepo, presidenta de Mineros S.A., y a León Tracher Grauman, que es el director ejecutivo de Continental Gold. Entonces, todas las alianzas pues de trabajo, todas las relaciones de trabajo vienen del sector minero energético. El grupo 3, como les digo, tiene a los dos más importantes, al expresidente Álvaro Uribe y al expresidente Juan Manuel Santos. El grupo 4 tiene a todos quienes fueron ministros de ellos, por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga, que fue ministro de Hacienda de Uribe, Alejandro Gaviria, que fue ministro de Salud de Santos, Gina Parodi, fue ministra de Educación de Santos, y también tiene a los que fueron vicepresidentes de los dos gobiernos de Santos, como Germán Vargas Lleras y Angelino Garzón. El grupo 5 está compuesto por, sobre todo, exalcaldes de Bogotá, como Antanas Mocus, Enrique Peñalosa, Gustavo Petro. También está el secretario de gobierno de Gustavo Petro en su alcaldía, y tiene a Antonio Navarro Wolf, que es exalcalde de Pasto y ex senador del Polo Democrático. El grupo 6, como les comenté, tiene a otros expresidentes que antecedieron a Álvaro Uribe, tiene a César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y a Juan Camilo Restrepo, que vimos que es uno de los más relevantes en la red porque fue funcionario en los gobiernos de estos tres expresidentes y en muchos más. Entonces él ya tiene una trayectoria muy amplia y por eso quedó en el grupo 6. Antes de pasar a la partición de alianzas, cabe aclarar que en el grupo de exalcaldes, en el grupo 5 de la red de trabajo también está Duque. ¿Por qué pensamos que está Duque acá? Porque él estaba siendo presidente, pero digamos que no había terminado su periodo, no alcanzó a establecer todas las relaciones de trabajo pues, necesarias para estar en el grupo de los expresidentes, como es el grupo 6 o el grupo 3. Y ya, eso con respecto a los grupos de trabajo. Ahora, en el de alianzas, ¿qué observamos? Pasa algo similar. El grupo 3 es el grupo más importante, pero ya no solo está compuesto por Santos Uribe, sino por Germán Vargas Lleras, que fue vicepresidente de Uribe, actual presidente del Partido Cambio Radical. Entonces, él entra a tomar una de la mayor relevancia en esta red de alianzas. Y aquí lo interesante es que los grupos que pudimos identificar separan correctamente varias ideologías y partidos políticos que podemos vislumbrar ahí. El grupo 1 es el que está disperso por toda la red, ese azul. El grupo 3 es el que ya les nombré de grupos más relevantes. Vamos a tener al grupo amarillo, el grupo 2, que está a la derecha, representa de hecho a la derecha colombiana, y al rojo, que representa a la izquierda. Ya les soy más enfática con esta información. El grupo 1, como les digo, tiene a personajes relevantes, pero no con la trayectoria como suficiente para estar en otros grupos. Tenemos a la actual vicepresidenta Francia Márquez y a los ex senadores Andrés Felipe Arias, Armando Benedetti y Roy Barreras. En el grupo 2, como les dije, tenemos a la representación de la derecha colombiana, sobre todo senadores del Centro Democrático, como lo fue Iván Duque, como lo es María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y como lo fue Oscar Iván Zuluaga. En el grupo 3, tenemos a los nodos más importantes, como les digo, el expresidente Uribe, el expresidente Santos y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El grupo 4 está compuesto en un 47.8% por ex senadores del Partido Liberal y como lo fueron los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper, y en un 32.6% ex senadores de la Alianza Verde, como lo fue Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Antanas Mocus, también exalcalde de Bogotá. Por último, el grupo 5 tiene a todos los quienes fueron senadores del Polo Democrático Alternativo, un partido de izquierda aquí en Colombia, como lo fue Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro y Wilson Arias. Entonces, este modelo separó correctamente todos estos partidos. Por último, evaluamos el modelo, evaluamos su voluntad de ajuste. Esto lo hicimos básicamente simulando otros
otros grupos a partir como de las probabilidades de la interacción que ya teníamos y viendo que las medidas de las que ya les hablamos de la red real sí hayan quedado como entre la mayoría del el promedio de los grupos que tenemos. Entonces, pues vemos que esto sí pasa, que necesitamos que la línea roja esté dentro de las dos líneas azulitas. Esto pasa para la densidad, para la sortatividad, la distancia geodésica y para el grado, es decir, el modelo está capturando correctamente estas medidas, no lo está haciendo para la transitividad y para el tamaño de la componente gigante, sin embargo, estas medidas pues no representan pues interpretaciones relevantes en el modelo y por eso pensamos que el ajuste es adecuado. Lo mismo sucede para la red de alianzas, con las mismas medidas. Y vamos con las conclusiones. Y pues bueno, digamos que de esa forma acabamos el análisis de lo que compuso las dos partes de nuestro trabajo, en nuestro artículo. Digamos que sabemos que hemos dado bastante información, así que algunas conclusiones como finales que queremos que se lleven de todo lo que les acabamos de contar con respecto a los discursos y con respecto a la conformación de las redes, empezando con los discursos. Entonces sabemos que en los discursos todos los mandatarios nunca hacían acentuación en algún tema en particular, sino que se mencionaban bastantes temas diferentes, pero en general todos mencionaban la necesidad de combatir violencia, conflicto armado, pobreza y desigualdad, pero sabemos que Petro se distingue por el uso de morfemas de género, como bien lo vimos en los análisis de frecuencia, y en términos económicos y ambientales, como lo notamos en las redes de digramas y skipgramas. Aparte, vimos que los cuatro mandatarios pues utilizan sentimientos antagónicos para expresar como problemas que se presentan y las reformas que ellos van a realizar. Y por destacar que Duque y Petro tenían un vocabulario un poco más amplio en cuanto a palabras de polaridad positiva. Bueno, con respecto al análisis de discursos, pues realmente lo más interesante que vimos con respecto a las redes fue que pudimos efectivamente a través del análisis de redes identificar cuáles son las temáticas en las que cada mandatario fue más enfático en sus discursos. Pues en el caso de Uribe y de Santos venían a temáticas de su campaña presidencial. A través de esto también pudimos distinguir el discurso de Petro como diferente de los demás, pues por su énfasis en temáticas ambientales, en temáticas económicas, y pues en general un discurso distinto en cuanto a la inclusión del género, etcétera, de los demás mandatarios. A- También a través de ese análisis postulamos el uso de dos medidas, la transitividad para evaluar precisamente la pérdida gramatical de las que les comenté que tenemos al comparar solo ciertos términos de los discursos y la densidad como una medida de cohesión en donde podemos determinar si un discurso se enfatizó únicamente en un tema particular o si tocó muchos temas sin profundizar mucho en alguno de ellos, sin acentuar mucho alguno de ellos. Y ya en cuanto a la conformación de las redes políticas de trabajo y de alianzas, pues en cuanto al análisis descriptivo fue relevante el análisis de comparación entre la importancia de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, que fueron los actores más notables en las redes, siendo Uribe el más importante en la red de alianzas y Santos el más importante en la red de trabajo, lo cual permitió distinguir como la distinta forma en que ellos trabajaron durante su trayectoria política. Y finalmente, pues el modelo, el ajuste del modelo de bloques estocásticos nos permitió establecer realmente las comunidades políticas en cuanto a ideologías en el término de las alianzas o en cuanto a sectores laborales en la red de trabajo. Nos dio una interpretación muy interesante debido a la pertenencia a estos grupos de los actores políticos. Y digamos que ya en conjunto, una conclusión grande que precisamente pues le da sentido a nuestro trabajo es que logramos aplicar una metodología sobre datos no estructurados como lo es el análisis de redes sociales en un contexto nuevo en el que permitimos tanto a los discursos como a la dinámica política hablar por sí mismos. Digamos que fueron la construcción de las redes y los discursos y la manera en la que se conectaban las palabras lo que nos dio pie a llegar a este alcance exploratorio y a tener este tipo de resultados interesantes. Entonces, pues esta es como pues, el aporte empírico que quisimos dar en este contexto. Y eso es todo. Eh, bueno, quisimos adjuntar una imagen de los autores de este artículo, de cuando presentamos este trabajo en la NET en Perú,
La y Conferencia Latinoamericana de la Redes. Conferencia Latinoamericana de Redes, y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Aquí van a encontrar un email de contacto de Carolina y los repositorios donde van a poder encontrar completamente disponible todo el código utilizado y los datos utilizados para hacer este artículo. Bueno, muchas gracias. Si pueden compartir estos links en el chat, tanto el de contacto de Carolina como el de los repositorios de GitHub, entonces se los agradezco entonces, para compartirlos después cuando se comparta la grabación también. Otra, bueno, vamos a abrir el ciclo entonces de preguntas y comentarios, ¿verdad? Mientras se animan los demás, yo tengo una pregunta. El trabajo realmente, el artículo, ¿verdad? Tiene dos partes, ¿verdad? Que es la parte del análisis del discurso de los últimos cuatro presidentes, ¿verdad? Y tiene esta parte de la identificación de comunidades, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fue la razón por la cual decidieron escribir un solo artículo y no dos? Ahí en ese caso también, si tienen alguna explicación para eso, ¿verdad? Porque aparentemente son dos cosas distintas, ¿verdad? Los resultados están muy interesantes, ¿verdad? De ambas partes del trabajo, y bueno, y muestran realmente, ¿verdad? Que con una metodología que está disponible, ¿verdad? Que la pueden replicar, porque tienen el código también a través del repositorio de GitHub, tanto de Isabela como de Kevin, y se puede aplicar básicamente a cualquier contexto. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual decidieron escribir un solo artículo y no separarlos en esos dos temas, ¿verdad? En el artículo? Bueno, pues como les comenté, este artículo es producto de trabajos de la clase de análisis de redes sociales de aquí en la universidad, junto con el profesor Juan Camilo. Entonces, efectivamente fueron dos trabajos diferentes. Em, Uno fue un poco una temática nuestra elección, pero que coincidían en cuanto a la aplicación. O sea, en ambos trabajos queríamos aplicar precisamente, ilustrar la aplicación de esta metodología en un contexto de ciencias políticas, en un contexto de analizar la dinámica política colombiana. Entonces, digamos que ya finalizado el semestre, precisamente por lo interesante de los resultados y por lo provechoso que puede ser ilustrar este tipo de aplicaciones, pues nos pareció interesante publicarlo. Digamos que sí hubiera podido darse en dos artículos diferentes o dos trabajos diferentes, pero pues o sea, finalmente decidimos hacer una sola ilustración de distintas aplicaciones que puede tener, o sea, dos aplicaciones que se pueden hacer desde el análisis de redes sociales hacia el estudio de la dinámica política, que es como un aporte a lo que ya se estudia en cuanto a Y, discursos, en cuanto y a... de cierta forma se lograron complementar en un sentido de cómo comparamos pues, los ámbitos distintos, como textual y la dinámica política, pero como la manera de actuar de los expresidentes, ¿no? Entonces, en la primera parte sí hablar como solamente pues, de los cuatro, de Uribe, Santos, Petro y Duque, y ya en el último, que por temas de hasta donde estaban recolectados a fecha los datos, pues se puedan comparar cómo había sido la dinámica política entre Santos y Uribe. Entonces, digamos que todo al final se pudo complementar de una manera muy espectacular para obtener este producto. Sí, de una manera, como dice Kevin, espectacular, muy, muy bonita la forma como se complementaron las dos partes. Y bueno, quizás ya cuando se actualicen los datos, que pase el mandato de Petro, ¿verdad? Entonces obviamente va a cambiar la conformación si se repite ya la parte de las comunidades, pues, también. Tal como mencionaron, ¿verdad? La data para esta segunda parte es hasta el 2021, es decir, entonces no está la información completa de Duque y tampoco la información de Petro como presidente, ¿no? También. Así Evidentemente es. eso cambia también para un futuro análisis que conviene después que salga, que termine el mandato de Petro, a repetir el análisis para ver entonces cómo estas dos últimas presidencias, ¿verdad? Cambian también la parte de estas comunidades, la formación de las comunidades. Bueno, hay unos comentarios en el chat. Hay un comentario de Amarilda Luque, ¿verdad? Que dice, bueno, que ella, 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 ella,
Muy interesante resultado a partir del discurso y redes sociales, ¿verdad? Isabela compartió los GitHubs y el correo electrónico de Carolina Luque, ¿verdad? Por cierto, veo que Carolina ahora está en la Universidad Nacional de Colombia, porque ya no está en la Universidad de AN o sigue vinculada a la Universidad Eh, no, sí, señor, ella es profesora de la Universidad de AN, pero ahora es Estudiante del estudiante de doctorado de doctorado en estadística Ah, aquí estadística de en la la Nacional, Universidad Nacional. un proyecto que justo ella acaba de empezar. sí, perfecto, muy bueno. Entonces, bueno, no sabía esa parte. Entonces, bueno, también antes de darle la palabra a Juan Camilo, ¿verdad? También Martín Rondón en el chat dice increíble, un gran trabajo. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra al profesor Juan Camilo Sosa, ¿verdad? Que como ya mencionaron, Isabela y Kevin, ¿verdad? Sobre todo Isabela, fue el profesor de la asignatura, la materia que le dio génesis a este trabajo y que originalmente colocaron, ¿verdad? En una publicación de NRPUX, ¿verdad? Y se convirtió en la primera parte de este artículo también, eso también. Y se nota un cambio realmente importante entre esa primera versión y la versión del artículo también. Entonces, bueno, adelante Juan Camilo, cuando quieras, tomas la palabra. Rafael, muchas gracias. Bueno, lo primero es decirles a Isabela y a Kevin que hicieron un trabajo increíble presentando los hallazgos del artículo. Yo no lo habría podido hacer mejor. Hicieron un trabajo y una presentación que de verdad me deja muy orgulloso y felicitaciones por eso. Lo que quería pedirles ahora a ellos era, no tuvieron mucho tiempo para hablar acerca de eso, pero ¿qué sigue en la investigación? ¿Qué harían ustedes o en qué dirección se irían para continuar trabajando con este tipo de cosas? Bueno, pues claramente, como hemos dicho, son dos, digamos que dos cosas muy distintas lo que trabajamos por el lado de los discursos. Se mencionaba que se puede, o bueno, se puede ahondar más en tratar de relacionar los descubrimientos que se tuvieron con respecto a los análisis de sentimientos y a los temas vistos en las redes de diagramas con, obviamente, la ayuda de los profesionales expertos en ciencias sociales y humanas, porque eso, eso es importante decirlo, como pues nosotros teníamos algunos conocimientos sobre, obviamente, la política colombiana, pero si el trabajo se nutriera con expertos en el área, pues se podría ahondar en la intención persuasiva de los exmandatarios para ampliar como qué era lo que ellos trataban de decir durante sus discursos de posesión. Y por otro lado, para las comunidades políticas, pues de hecho, como bien lo dijo Rafael, lo más interesante sería ver cómo evolucionó o, bueno, la conformación de la red con teniendo los datos actualizados de el final del periodo presidencial de Duque y del periodo presidencial de Petro. Sería interesante saber de los políticos que ya teníamos datos y que ya teníamos relaciones representadas de pronto con los exmandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, ver como si esas relaciones de ellos cambiaron en tiempos actuales a los que ya fueron los últimos presidentes más contemporáneos, a Duque y a Petro. Por ese lado, pues serían los análisis más interesantes de seguir. No sé, Isabela, si piensas otra cosa. Pues sí, digamos dos cosas. La primera es, hay muchas maneras de complementar el análisis que hicimos, tanto explorando otro estudio previo, digamos, además del análisis de frecuencias u otro enfoque en la manera de construir los discursos o, bueno, el texto que vamos a procesar, tener en cuenta no solo polaridades positivas o negativas, sino como todo un espectro en el análisis de sentimientos, explorar otro tipo de redes en cuanto a los discursos o, como bien dijo Rafael y como dijo Kevin, tener en cuenta más como una trayección en el tiempo de precisamente la dinámica que estamos estudiando. Pero con respecto a lo segundo, pienso yo que lo más interesante de este análisis es que pues todo lo aprendimos de los datos. Todo, o sea, los discursos hablaron por sí mismos, la dinámica habló por sí misma, tanto por las relaciones que observamos y que estaban pues ya registradas. Entonces, esto incorpora
una metodología de análisis en las ciencias políticas de alguna manera libre de sesgos y en el que dejamos que el ente que estamos estudiando hable por sí mismo. Entonces es algo que podemos aplicar en muchos otros contextos, tanto si podemos construir otro tipo de redes, si queremos comparar la manera en la que mandatarios de distintos países o de un solo país se refiere a un tema en común. Entonces, digamos que para continuar con esto podríamos mejorar muchas cosas, podríamos como ver el avance en el tiempo, pero realmente como que la intención más grande fue mostrar que esta metodología tiene un montón de aplicaciones y que da una perspectiva como muy provechosa del estudio por hacer. Entonces, hay mucho potencial en esto en adelante. Excelente, excelente las potencialidades que hay para el futuro. Y bueno, yo me uno a las palabras de Juan Camilo, de felicitar a Isabela y a Kevin por la excelente presentación también. Después me voy a comunicar con ustedes dos, bueno, aparte para hacerle llegar el certificado la próxima semana, y con la profesora Carolina Luque y el profesor Juan Camilo, ¿no? Por una posibilidad de presentar este trabajo y una posible alianza para otros trabajos con la Asamblea Legislativa y el Senado del Paraguay. Entonces yo me comunico con ustedes, ellos hicieron contacto la semana pasada conmigo, pero entonces yo le dije que el grupo al cual habría que incorporar es el grupo liderizado tanto por Carolina como con Juan Camilo, pero esta presentación evidentemente tiene cabida ya como una de las presentaciones claves que se pudiera hacer en ese ciclo también. Pero ya eso después nos reuniríamos también, entonces para fijar la dinámica, entonces todo eso también lo pondría en contacto también con la profesora Teresita Báez, también, que también forma parte de la Asociación de Estadísticos del Paraguay, entonces para entonces comenzar esta actividad también en ese caso. Bueno, si hay alguna pregunta, algún otro comentario. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ningún otro comentario, bueno, les informo que la grabación va a estar disponible. Bueno, aquí hay un comentario de Rosmer, voy al chat, ¿verdad? Rosmer Manuel Vargas, ¿verdad? Muy buen trabajo, muy interesante. Entonces, si no hay otra pregunta, otro comentario, entonces, nuevamente agradecer, ¿verdad? A Isabela y Kevin por esta excelente conferencia, ¿verdad? Que hace una síntesis magistral del artículo, ¿no? Y invitarlos a que sigan en este ciclo de seminario que llevamos a cabo los días miércoles. La hora cambia de acuerdo a la disponibilidad de los expositores, ¿no? Y que se difunde por las redes sociales y por las listas de difusión también de WhatsApp y algunas listas también de Telegram también. Entonces, bueno, agradecidos enormemente, ¿verdad? Para nosotros fue realmente un honor, un placer escuchar esta excelente presentación y motivar también a los estudiantes, ¿verdad? Porque una de las intenciones que hay de este seminario es que los estudiantes, inclusive desde su formación en el pregrado, en su carrera profesional, pueden iniciar trabajos que finalmente se conviertan en un artículo como realmente hicieron Isabel y Kevin en este caso. Bueno, nuevamente muchas gracias. También agradecer al profesor Juan Camilo también por inducirnos también a este tipo de trabajo, no solo a ustedes, sino a los demás estudiantes, una labor que hace permanentemente. Entonces, bueno, agradecidos y la grabación va a estar disponible probablemente a partir del viernes también, en ese caso. Entonces les compartiré también el enlace también para eso. Se publican 2 canales de YouTube, entonces les haré llegar los enlaces correspondientes. Vale, muchísimas gracias a ti, Rafael, por el espacio, por los comentarios y a todos por la asistencia. Realmente nos gustó mucho el espacio y fue muy provechoso y les agradecemos su atención y sus comentarios. Así es, muchas gracias por la invitación. Nosotros también hicimos con gran honor esta presentación en este seminario. Y pues como dijo Isabela, gracias también a todos los que asistieron y esperamos de pronto en próximas ocasiones poder seguir discutiendo esto. Claro, están completamente invitados. Después también nos puedes hablar también del proyecto del Concilium académica también, que suena muy interesante. Después conversamos de eso también, ¿eh? Claro que sí.
Bueno, muchas gracias entonces a Isabela, Kevin y a todos los que asistieron a esta conferencia del seminario y los invitamos para el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta hasta luego. luego. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.